Bienvenidos una vez más a mi canal iPadOS 17 en el iPad 6. En este video vamos a ver las novedades que tenemos y también vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento para ver cómo va. Tengamos en cuenta que este y el iPad Pro de segunda generación son los modelos más antiguos que actualizan a iOS 17 o iPadOS 17, así que vamos a ver qué tal sería en este dispositivo. Bueno, pues lo primero y lo más notorio es la pantalla de bloqueo, que como ustedes ya saben, ahora con iPadOS 17 vamos a poder personalizar más nuestra pantalla de bloqueo. Entonces vamos a mirar aquí cómo sería. Si dejamos presionado sobre la pantalla vamos a poder cambiar los fondos y vamos a poder personalizarlo un poco más. También vamos a poder agregar widgets a la pantalla de bloqueo. Entonces aquí por ejemplo, mira, mientras lo estoy utilizando, mientras les voy mostrando las novedades, ahí ustedes van a ir mirando cómo va el rendimiento. Como puedes ver, ahí tiene lagueo, se traba un poquito, así que pues vamos a ver bien. Entonces aquí ya tengo este fondo de pantalla y ya por aquí tengo algunos widgets. Como pueden ver, por acá nos aparece la hora, el calendario y otros widgets más por aquí. Entonces por aquí ya nos aparecen algunas sugerencias en cuanto a fotos. Y por aquí también ya nos aparecen algunos destacados. Entonces vamos a colocar por ejemplo este de hola. En los iPads con procesadores un poco más potentes o un poco más nuevos, este fondo de pantalla tiene movimiento, pero en este iPad no tiene ningún tipo de movimiento. Siempre se queda completamente quieto. Entonces deslizando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha vamos a poder aplicar como estos filtros. También vamos a poder cambiar un poquito como el color de la letra. Si venimos aquí a este último nos cambia el color de la letra. También tenemos los fondos de pantalla, fíjate lo lagueado que está ahí. También tenemos los fondos de pantalla de astronomía. Entonces mira aquí lo que tarda en cargar. Con esta animación vemos que sí está bastante lagueado. Mira, ahí está lento, lagueado, bien. Entonces vamos a poder ir deslizando y vamos a poder cambiar el planeta. Entonces aquí tenemos el de la Tierra, aquí tenemos la Luna. Aquí vamos cambiando las diferentes vistas. Por aquí tenemos Marte, por aquí tenemos Júpiter, por acá tenemos Saturno, por acá Urano, por acá Neptuno y pues así. Mira, ahí estás viendo. Si quitamos los widgets que tenemos, vamos a quitar estos widgets. El fondo de pantalla nos queda por encima de la hora. Como ustedes ya sabían, desde iOS 16 tenemos estas opciones. En el iPad siempre llega como un año más tarde. Entonces aquí puedes ver, vamos a desbloquearlo para que se vea la animación que tenemos. Si colocamos este otro fondo de pantalla que también tiene animación, pues también la hace. Y por aquí, exactamente igual como en el iPhone, tenemos estos fondos de pantalla de periscopio. Y no que esperemos a que cargue, listo, ya cargó, entonces vamos a poder cambiarlos aquí. Ya hundiéndole aquí en la sección de los widgets, se nos abre esta ventana y vamos a poder ir colocando los widgets como nosotros queramos. Entonces digamos que los vamos a dejar ahí. Si queremos por ejemplo cambiarlos, solamente deslizamos y ellos se van acomodando. En cuanto a la hora, también vamos a poder colocar diferentes tipos de letra. Y desde esta barra vamos a poder hacer la letra un poco más gruesa o más delgada. También vamos a poder cambiar el color de la hora y de los widgets desde aquí. También con iPadOS 17 vamos a tener lo que son los widgets interactivos. Ya por aquí he puesto algunos. Como pueden ver, estos widgets están en la parte de abajo. Anteriormente no podríamos colocar los widgets en donde nosotros quisiéramos, sino que al momento de colocarlos se nos suben acá arriba, pero ahora ya podemos colocarlos en cualquier parte de la pantalla. Entonces le hundimos aquí en este más que tenemos para agregar un nuevo widget y pues como puedes ver tenemos todos los widgets como amontonados ahí agrupados. Creo que esto debe ser como un error o algo así porque no creo que deba de verse así, pero pues bueno, entonces digamos que vamos a agregar un widget del App Store, entonces lo dejamos seleccionado y por aquí lo vamos a poder colocar. Sí, vamos a agregar un widget de atajos exactamente igual y lo dejamos donde nosotros queramos. En cuanto a los widgets interactivos, entonces ya ustedes saben cómo funciona, simplemente tocamos, vamos a bajarle el volumen. Por ejemplo, este es el widget de la música, si tocamos en play o en reproducir, pues ya nos reproduce la música y no nos abre la aplicación de música como antes. Y si volvemos a tocar en pausar, pues simplemente se nos pausa. Si tocamos en sí, en el widget, ya encima, ahí sí ya se nos abre la aplicación de música. También aquí en la música, como pueden ver, tenemos esta nueva como interfaz en la parte del reproductor acá abajo.
Anteriormente no se nos veía así, como que está por encima de lo que está detrás. También ya hablando de música, vamos a tener lo que es el crossfade o el fundido. Ahora con la beta número 2 ya han solucionado el problema que teníamos, porque anteriormente al entrar aquí en la música o en este apartado de la música se nos cerraba completamente la página, o sea la aplicación se crasheaba y no nos dejaba entrar. Ahora ya lo han solucionado y como puedes ver aquí tenemos esta nueva función que se llama fundido. Yo lo tengo activado y con esta barra vamos a poder seleccionar los segundos que queremos que se haga el fundido. Para los que no sepan qué es el crossfade o el fundido, es cuando estás escuchando música y termina una canción y empieza la otra. La canción inicial va bajando un poco el volumen, mientras que la canción que sigue va subiendo un poco el volumen. Entonces pues esta función es bastante buena, es bastante chévere, que me parece que debieron de haberla agregado desde hace mucho tiempo, pero bueno. Y entonces volviendo otra vez al tema de los widgets, fíjate que se pone un poco lenta, como puedes ver ahí. Aquí en la música también tenemos widgets nuevos. Por ejemplo, actividad de escucha, ese no lo teníamos antes. Este widget grandote, no recuerdo que lo tuviéramos antes tampoco. De pronto a mí es que se me ha olvidado. Así que si ustedes ya sabían que este widget estaba aquí antes, déjenmelo saber. Entonces vamos a colocar este widget por acá abajo. Vamos a dejarlo ahí. También ahora tenemos una nueva aplicación de salud para el iPad. Anteriormente esta aplicación estaba única y exclusivamente para el iPhone, pero pues ya la han agregado aquí al iPad. Yo sinceramente no utilizo mucho estas aplicaciones como de salud, que para una cosa que para la otra, no. Así que pues no es que la utilice mucho, entonces como que esta aplicación no es muy importante para mí tenerla. Pero pues bueno, de igual forma para las personas que la usen, aquí está. También en Safari ahora requerimos o requiere de utilizar el Touch ID cada vez que vayamos a entrar a una pestaña que esté privada. Por ejemplo, aquí en la navegación privada ya nos solicita el Touch ID para poder entrar. También si venimos a la configuración o a los ajustes, vamos hasta el apartado de Safari. Aquí donde está Safari, entramos aquí y aquí abajito tenemos esta nueva opción de perfiles. Aquí vamos a poder añadir diferentes perfiles cuando estemos utilizando Safari. Digamos por ejemplo estudio, un perfil llamado estudio. Vamos a colocarle ese sombrerito y aquí le vamos a poder colocar un color, dejémoslo en azul. Entonces ahora si venimos a Safari otra vez, vamos a hundirle aquí y aquí donde dice perfiles, como puedes ver nos aparece estudio y aquí ya vamos a poder tener separadas las pestañas o la navegación que tengamos en ese perfil de estudio, y las otras pestañas que teníamos abiertas van a seguir en personal. Si queremos ya eliminar uno de esos perfiles, simplemente entramos otra vez aquí en la configuración, en el apartado de Safari y aquí donde están los perfiles, aquí donde dice estudio, ya simplemente entramos y lo podemos eliminar. Y todas las pestañas que estaban ahí se van a cerrar automáticamente. También aquí mismo en la configuración, si venimos a general y venimos donde dice almacenamiento del iPad, vamos a esperar a que cargue. También tenemos aquí unos pequeños cambios, como puedes ver ya aquí en esta pestañita vamos a poder seleccionar cómo queremos que se nos muestren las aplicaciones, o más bien cómo ordenarlas. Por ejemplo, podemos ordenarlas por nombre o podemos ordenarlas por tamaño. También podemos ordenarlas por la última fecha de uso, la última vez que utilizamos esa aplicación. Yo prefiero tenerla por tamaño porque me gusta ver cuáles son las aplicaciones que más espacio me están consumiendo. Por cierto, ya que estamos aquí hablando sobre el almacenamiento de dispositivo, este iPad es de 32 GB y te digo que para yo poder instalar esta versión de iPadOS 17 tuve muchos problemas porque no tenía espacio suficiente y esa actualización requería que tuviera como 12 GB de espacio libres aproximadamente, y pues solamente tenía como 3 GB, así que me tocó eliminar prácticamente todo lo que tenía. Ahora también en la aplicación de reloj, vamos a entrar a la aplicación de reloj, vamos a poder colocar diferentes temporizadores. Entonces digamos que vamos a colocar un temporizador de 45 minutos y vamos a poder agregar otro en el más que tenemos acá arriba, y vamos a poder colocar uno de 1 hora 57 minutos. Y como puedes ver, aquí nos quedan los recientes, los que ya había tenido anteriormente, y aquí nos quedan los que tenemos actualmente. Así que podemos agregar otro de 9 horas 59 minutos. Y ahí está, si entramos en la pantalla de bloqueo, aquí nos quedan. No sé sinceramente cuántas personas vayan a necesitar toda esta cantidad de temporizadores, pero pues de igual forma se agradece que tengamos esa opción. Ahora aquí en la configuración también tenemos una nueva opción o un nuevo apartado que se llama multitarea y gestos. Si entramos aquí vamos a tener lo que son las multitarea. Entonces en este caso tenemos lo que es Split View y Slide Over.
que ya lo tengo activado. Eso no es nuevo, eso ya venía desde hace tiempo atrás, pero pues en esta sección ya tenemos esta parte completamente separada. También tenemos aquí lo que es imagen dentro de imagen o picture in picture, yo lo tengo desactivado. Tenemos también los gestos de productividad. Tenemos aquí mismo esta función de gestos con 4 y 5 dedos, pero lo nuevo que sí tenemos es esta opción que tenemos aquí abajo, donde dice deslizar el dedo desde la esquina, ya lo tengo activado. Entonces tenemos apenas dos opciones: esquina inferior izquierda, yo lo tengo en captura de pantalla, y esquina inferior derecha, yo lo tengo en nota rápida. Solamente tenemos esas dos opciones, no tenemos nada más. Entonces si queremos hacer una captura de pantalla rápidamente, solamente deslizamos desde la parte inferior izquierda hacia el centro y ya nos hace la captura de pantalla. Si queremos acceder a las notas rápidas, exactamente igual, pero desde la derecha. Entonces aquí ya nos aparecen las notas rápidas. Hola, suscríbete a mi canal, espero que ya estés suscrito. Entonces aquí vamos a poder seguir escribiendo en la nota rápida que ya teníamos, por ejemplo, gracias. O algo así, ya le damos OK y ya nos queda ahí siempre. Como digo, pues por el momento solamente están disponibles esas dos opciones. Si entramos aquí donde dice Apple Pencil, también tenemos exactamente las mismas opciones. Si no estoy mal, creo que esas opciones solamente estaban disponibles cuando utilizábamos un Apple Pencil, pero pues ahora ya podemos hacerlo con el dedo. También algo que acabo de notar, no sé por qué no lo había notado antes. No estoy seguro si esta función ya estaba anteriormente o si apenas lo agregaron ahora con iPadOS 17. Déjenme saber ustedes qué piensan de esto, porque pues yo no lo recuerdo. Es que tenemos este nuevo botón para poner el iPad en silencio o para desactivar el silencio también. Yo no recuerdo haber visto ese icono ahí antes. Déjame saber acá abajo en los comentarios si este icono o esta opción ya estaba desde antes, porque pues yo sinceramente no lo recuerdo. También algo que sí me ha gustado muchísimo de iPadOS 17 es que ahora los mensajes de texto que lleguen al iPhone también van a llegar al iPad. Anteriormente solo llegaban los mensajes de iMessage, pero ahora los mensajes de texto, o sea los verdes, también llegan al iPad. Y era algo que sinceramente yo estaba esperando por mucho tiempo, porque en algunas ocasiones cuando me registro en alguna página web o algo así, alguna verificación, me enviaba el mensaje en el iPhone y solamente tenía el iPad cerca. Entonces me tocaba como estar corriendo a buscar el iPhone para después colocar el código de estos que envían. Y pues ahora ya con iPadOS 17 ya no tengo que hacer todo eso. Muy seguramente con macOS Sonoma también agreguen los mensajes de texto verdes. Entonces ahora, como les estaba diciendo, este es el iPad más antiguo, o es uno de los iPads más antiguos que actualizan a esta versión. En este momento ya lo tengo actualizado a la última versión más reciente de iOS 17. Vamos a revisarlo aquí. Como puedes ver, ya está actualizado. Este iPad cuenta exactamente con el mismo procesador del iPhone 7, que es el A10 Fusion y 2 GB de memoria RAM. El iPad Pro tiene el A10X y 4 GB de memoria RAM, así que en el iPad Pro del 2017 el rendimiento debe de ser muy bueno, pero en este iPad ya el rendimiento no es tan bueno como era anteriormente. Entonces, como venía diciéndoles, el rendimiento ha empeorado un poco, principalmente si tenemos aquí widgets y fondos de pantalla estos que se mueven como los dinámicos, aunque en este momento sí veo que anda funcionando un poquito mejor. Fíjate que ahí crashó el fondo de pantalla. Mira ahí cómo cambian los colores. Tiene problemas. Mira por ejemplo este fondo de pantalla que pasó ahí. Este es el fondo que yo acabo de poner y mira el que me muestra acá. Pues tenemos problemas, estamos todavía en betas, pero sí he visto por ejemplo en el iPad Air de quinta generación, en el iPad 9, incluso en el iPad 8, que iPadOS 17 va mucho mejor que en este iPad. Mira nada más solamente con cambiar los fondos de pantalla que se ve bastante lagueado. Mira ahí estás viendo. Se ve bastante lagueado, como que tiene ralentización. Está como un poco lenta. El fondo de pantalla no ha cambiado. O creo que sí fue ese el que puse. Pues no lo sé porque desaparece el fondo de pantalla aquí. Entonces en algunas ocasiones las aplicaciones se cierran completamente. Mira aquí en esta parte cómo se puso un poco lento al momento de abrir Facebook. Aunque pues bueno, tengo lo que es el Facebook y el YouTube abierto en pantalla dividida. Y pues mira que aquí hay como algún pequeño problemita. Facebook se puso, o sea, se enderezó. Vamos a cerrarlos y vamos a volverlos a abrir. Entonces cerremos YouTube y cerremos el Facebook. Normalmente la gran mayoría de personas utilizan las aplicaciones divididas. Y pues esta opción está disponible en este iPad, así que vamos a utilizarlo de esa forma.
para mirar cómo andaría el rendimiento. Entonces acá ya tenemos Facebook abierto y acá ya tenemos lo que es YouTube abierto también. Vamos a entrar por aquí en algún perfil o en algún video. Así que pues como puedes ver aquí, en este momento anda funcionando bien. Si hay algunas ocasiones y en algunos momentos que se pone muy lenta y se traba bastante. Sin importar lo que hagas, se pone muy lenta. Incluso solamente abrir la configuración o los ajustes se tarda un poco. Aunque también yo creo que es problema del sobrecalentamiento, porque con este iPad también pasa exactamente igual como en el iPhone. El problema del sobrecalentamiento es bastante fuerte. Mira, aquí ya se ha trabado los ajustes. Mira que no me... Listo, ahí ya reaccionó otra vez. Pero si vieron que se demoró bastante, simplemente aquí en los ajustes. Vamos a cambiar ahora de aplicación y volvamos a Facebook y YouTube. Mira que aquí ya parece que se van a cerrar o que se iban a cerrar. Si salimos, entramos otra vez a los ajustes, volvemos y salimos y volvemos a entrar. Mira que se demora bastante en reaccionar. Y pues mira que aquí también hay un poco de ralentización cuando estamos viendo los videos cortos. No sé cuántas personas utilizan las pantallas divididas, pero sé que hay muchas personas que lo hacen. No es nada grave, es algo que se puede utilizar bastante bien, sin problemas, pero con cada actualización cada vez va poniéndose un poco más lento y un poco más lento. En iOS 15 iba muy bien, pero en iPadOS 16 ya como que se ha puesto un poquitico más lento y gasta un poquito más de batería. En iPadOS 17 pasa exactamente igual, se ha puesto un poco más lento y gasta más batería también. Vamos ahora entonces a probar algunos juegos, a ver cómo andaría el rendimiento en cuanto a juegos. Vamos a empezar con Temple Run 1 o Temple Run 2, creo que es. En este momento ya está bastante caliente, o sea, todos los dispositivos de Apple con estas nuevas actualizaciones se van calentando más y más. Vamos a darle play. En esta parte de aquí sí que está muy caliente, en ese momento está muy caliente. Así que pues bueno, en cuanto a juegos, ya he estado jugando prácticamente toda la tarde con este iPad y sorprendentemente no he tenido como tantas trabas. En los juegos no he tenido tantas trabas, he tenido trabas más que todo con las aplicaciones. Ahí es donde sí he tenido trabas, ralentización, pero con los juegos casi no. Vámonos ahora con Subway Surf. Y fíjate, yo creo que esto es un error, ¿no? Porque eso no debería de pasar. Y creo que ya se solucionó. Pero el sobrecalentamiento, yo creo que esto debe ser algo malo, que mantenga así de caliente todo el tiempo. Yo personalmente todavía no les recomiendo que instalen estas versiones de iOS o de iPadOS. Vamos a darle play. Y fíjate que ahora con... Mira, ahí está bastante lenta. Mira, ahí está bastante lenta. Y fíjate que ahora con este juego de Subway Surf, aquí en el iPad, es que se ha quedado sin sonido. Aquí está el sonido al máximo y no suena completamente nada. Vamos ahora por último a probarlo con el Free Fire, a ver cómo sería. Bueno, por alguna razón los juegos no están sonando en este momento. Vamos a cancelarlo antes de entrar. Vamos a mirar aquí los gráficos cómo están, pero no entiendo por qué no tengo sonido. Vamos a cerrar las demás aplicaciones. Y ahora sí ya tengo sonido. Por alguna razón no me sonaba al principio. Vamos a mirar aquí los gráficos como estarían. Entonces vamos a pantalla. Los gráficos están en ultra. La alta resolución está en alto. Las sombras están encendidas. El filtro lo pongo en vivido. Los FPS altos están en altos también. Así que vamos a iniciar una partida a ver cómo sería jugar Free Fire en iPadOS 17 con este iPad 6. Bien, entonces vemos que estando ya dentro del juego sin ningún problema. Vamos a ver más adelante cómo sería. Vamos a caer por aquí. Entonces hasta el momento podemos ver que anda funcionando muy bien. Con este juego por alguna razón no he tenido como ralentización, así como con el juego de Subway Surf, por ejemplo, o como con el juego de Temple Run 2. No sé si es que este juego está muy bien optimizado o qué es lo que pasa, pero pues no he tenido como ningún tipo de problema. Ya hay alguien disparándome por ahí, no tengo arma, creo.
Así sí tengo un arma. A pesar de que esta segunda beta de iPadOS 17 como que la pone un poco lenta, de igual forma se puede jugar bien. Pero entonces vamos a dejarlo ahí. Y pues en cuanto a la batería, sí me doy cuenta que dura un poco menos también. Con iOS 16 duraba un poquitico más, pero ahora con estas betas de iOS 17 dura menos. Y entonces, como puedes ver aquí, la última carga al 59% fue hace 43 minutos. Y actualmente ya tengo 43% de batería. Así que sí siento que con iOS 17 la batería se gasta un poco más rápido. Que si recomiendo o no instalar esta versión de iOS 17 para el iPad 6, yo personalmente no les recomiendo que la instalen. Hay que esperar a ver quizás con iPadOS 17.1 o una versión así más adelante, pero por el momento no les recomiendo que la instalen, ni siquiera cuando salga la versión oficial. Pues yo no la instalaría personalmente. Como digo, habrá que esperar con iOS 17.1, iOS 17.2 o así, a ver cómo irá. Pero por el momento no recomiendo que se instale. No la recomiendo que la instalen cuando llevan mucho tiempo en Facebook, por ejemplo, o viendo videos en YouTube, y así se pone un poco más lenta todavía. Entonces, pues bueno, por el momento eso sería todo por el video de hoy. Cualquier pregunta que tengan me la dejan acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.